Voy a heredar la propiedad de mi marido de 1800.000 y esta casa, ya que no tenemos hijos, así que es toda mía, dijo mientras mi cuñada declaraba con orgullo que mi nombre es Claire, una trabajadora a tiempo parcial de 45 años. Ha admirado convertirse en mentiroso desde que era pequeño, tal vez influenciado por mi hermano Wesley. Wesley es un mentiroso y hace unos años incluso tuvo su propio bufete de abogados con varios abogados trabajando para él. Mi hijo mayor, que había observado a Wesley desde que estaba en la escuela primaria, le encantaba estudiar y sus notas siempre eran buenas. A Wesley también le alegraba saber que mi hijo mayor estaba siguiendo una carrera como abogado y él lo apoyaba. Mi hijo mayor siempre hablaba de ello cada vez que conocía a Wesley. Voy a convertirme en abogado. Al igual que el tío Wesley, Wesley se reiría y respondería, apúrate, conviértete en abogado y sigue mis pasos. Wesley está casado, pero no tiene hijos. Cuando vino a visitarnos, jugaría con mis hijos y serían muy amigables con él. Malcriarlos. Mi hermano tenía una esposa 10 años menor que él, pero ella era una mujer excéntrica o bastante difícil que nunca vino a nuestra casa, así que nunca hablamos con ella en buenos términos. Wesley y yo perdimos a nuestros padres temprano y él los reemplazó cuando me casé después de casarme. Wesley también se casó cuando supe que Wesley se iba a casar con una mujer más joven. Estaría feliz de casarnos, pero allí estaba ella mirándonos con el ceño fruncido frente a Wesley y su esposa. Diríamos cosas como que ustedes dos son una pareja perfecta, pero en casa éramos solo mi esposo y yo y nuestros verdaderos sentimientos. Sal, ¿por qué se vería tan infeliz cuando se casaran? Mi esposo pareció estar de acuerdo, respondiendo preocupado. Ella no parecía una novia muy agradable, independientemente de que Wesley siguió adelante y se casó con su prometido, que era 10 años más joven, justo antes de que Wesley comprara su matrimonio. Una casa unifamiliar, así que llevamos a nuestros hijos pequeños a celebrar como se esperaba de mi hermano, que dirige una granja de abogados. Me sorprendió la casa magnífica, pero cuando no vi a mi cuñada que acababa de casarse, mi esposo bromeó. Le dije a Wesley si tu esposa ya se había escapado. Por supuesto, era solo una broma, pero al ver la cara severa de Wesley nos pusimos nerviosos. Wesley explicó que su esposa a menudo regresaba a la casa de sus padres cuando surgía algo y ese día ella estaba celebrando el cumpleaños de su madre y se quedó. Al darme cuenta de que la marihuana dijo algo inapropiado, mi esposo se sintió deprimido, pero luego Wesley nos habló en serio. Si no puedo tener hijos, ¿me dejarías adoptar uno de los tuyos? Pensé que Wesley estaba bromeando cuando dijo esas cosas, pero tenía una mirada seria. Fue tan repentino que no pude responder, pero mi esposo, riendo, respondió: ¿quién sabe lo que depara el futuro? Hablemos de eso. Si se trata de eso, si quieres, puedes adoptar a cualquiera de nuestros hijos que quieras. Mi esposo no pareció hacerlo. Estaba preocupada por los problemas matrimoniales de Wesley, pero sentí que no era mi lugar intervenir. Después de eso, mi familia y yo visitaríamos a mi hermano en su casa y mi hermano venía a visitarnos, pero siempre era solo que mi hermano y mi cuñada no aparecían. Él no hablaba de ella y yo evitaba preguntar. Ha pasado más de una década desde que se casaron y simplemente como casi nos habíamos olvidado de su esposa, nuestro hijo mayor ingresó a la facultad de Derecho de sus sueños. Tener hijos, y una vez más quería adoptar a uno de nuestros hijos. La última vez que surgió el tema, Wesley acababa de casarse, así que no había un sentido de urgencia, pero esta vez parecía serio. Mi esposo pareció tomarlo a la ligera y respondió de inmediato como sobre nuestro mayor que sueña con ser abogado, pero fue una gran decisión que podría cambiar la vida de nuestros hijos y fui cauteloso a pesar de que Wesley era su tío. Me preocupaba cómo los trataría su esposa. Me aventuré a preguntarle a mi hermano sobre esto porque estaba preocupada de que pudiera ser mala con mi hijo, que no era su propio hijo. ¿Es su esposa la que está a favor de tener un niño adoptado? Wesley solo sonrió y dijo: no te preocupes por ella. Todo ya está arreglado. Me sentí aliviado al escuchar eso. Las cosas se resolvieron, pero no pude tomar una decisión de inmediato y decidí discutirlo con mis hijos. Quería dejar que mis hijos decidieran por sí mismos ya que ya estaban en la escuela secundaria. No seguimos con el tema ese día, pero unos días después recibimos una llamada del bufete de abogados de Wesley. Cuando corrí al hospital,
el personal de su bufete de abogados parecía preocupado porque había sufrido un derrame cerebral en el trabajo y estaba inconsciente cuando llegué al hospital. El personal de la firma de abogados Wesley se fue, pero nosotros no pude comunicarme con mi cuñada. Finalmente mi hijo menor encontró el teléfono inteligente de Wesley y logró desbloquearlo encontrando el número de celular de mi cuñada. Cuando la llamé desde el teléfono de Wesley ella respondió enojada: te dije que no me llamarás más, te estoy cosiendo. Comencé a hablar con cautela intimidado por su comportamiento feroz. Esta es la hermana de Claire Wesley, eres mi cuñada. Cierto, Wesley se desplomó y fue llevado al hospital al darse cuenta de que era yo. Ella respondió más amablemente: oh, lo siento, pensé que eras Wesley. ¿Qué le pasó después? Le expliqué la condición de Wesley y el hospital en el que se encontraba. Ella respondió casi feliz: no puedo ir al hospital en este momento. Tengo cosas que hacer, pero avíseme si pasa algo. Y ella responde. Me preguntaba qué podría ser más importante que su esposo. Al estar en el hospital y darnos cuenta de que ella no era confiable, decidimos cuidar de Wesley nosotros mismos. Estaba hospitalizada. La llamé de nuevo. Ella respondió puntualmente, casi alegremente. ¿Qué pasó? Si falleció. Su tono insensible me dio ganas de gritar, pero me contuve. Wesley sigue vivo. ¿Por qué no has venido al hospital?, replicó mi cuñada como si para molestarme, ya que estaba respondiendo con ira mordaz. ¿Qué puedo hacer? No soy médico ni sanador de oración. No puedo hacer que se recupere. Su flip y su actitud me enfureció y colgué. Comencé a pensar que Wesley quería adoptar a uno de mis hijos. Fue porque él y su esposa no se llevaban bien y habían renunciado a tener hijos. Recuerdo haberle preguntado a Wesley cómo la conoció. Dijo que los presentaron a través de una agencia matrimonial. Tal vez ella se casó con él porque era un mentiroso y podía proporcionar una buena vida. Me enojé más con la F, pero cuando lo hablé con mi esposo, dijo algo aún más brutal: si Wesley fallece así, su esposa se quedará con toda la herencia de sus herederos, ya que no tienen hijos. Al parecer, la reciente charla seria de Wesley. Lo de la adopción se trataba de la herencia. Lamenté no haberlo decidido antes, pero no había nada que pudiera hacer ahora después de que Wesley se fue de la celebración de aceptación de la universidad. Mencioné casualmente la adopción a mis hijos y mi hijo menor estaba emocionado de ir, a diferencia de mi hijo mayor, que sí. Objetivos claros. Mi hijo menor parecía pensar que ser el hijo adoptivo de Wesley significaría una vida más fácil. Esperaba que mi hijo mayor, que admiraba a Wesley y aspiraba a ser abogado, quisiera ir, pero me sorprendió porque el mayor debía cuidar de mamá y papá. Entonces no quiero ser adoptado. Estaba feliz, pero también sentí que el mayor habría sido la mejor opción para tomar el lugar de Wesley. Lamenté no poder continuar con el proceso de adopción en nombre del inconsciente Wesley. No quería sus bienes, pero no quería dejarle nada a mi cuñada, quien parecía estar esperando que muriera cuando esto sucedió. Todo lo que pude hacer fue orar por la recuperación de mi hermano, pero él nunca se recuperó de su enfermedad después de unos días. Más tarde, Wesley falleció y de mala gana me comuniqué con mi cuñada. Wesley acaba de fallecer. ¿Podemos encargarnos del funeral? Ella respondió alegremente, quien estaba esperando noticias de su fallecimiento. Te lo dejo todo, ni siquiera me obligas. Un portador de pan. No quiero que me molesten todos los saludos. ¿Sabes lo que? Estaba a punto de explotar de ira cuando ella colgó abruptamente. Al final, mi esposo y yo organizamos el funeral. El personal de Wesley's Lab Firm también ayudó a mi esposo. Estaba preocupado por el futuro de la forma jurídica, pero Wesley había hecho arreglos sólidos. Él era el abogado principal, pero había confiado la administración de la firma a personas confiables para que continuara como una corporación sin él. Muchas personas asistieron al funeral de Wesley y la cantidad de arrecifes traídos mostró su grandeza una vez más. En el funeral mis hijos ayudaron, pero al ver figuras influyentes como directores ejecutivos de grandes empresas y políticos, mi hijo menor estaba realmente arrepentido. Debería haberme convertido en el hijo adoptivo del tío Wesley. No me di cuenta de que era una persona tan increíble como lo era mi hijo mayor. Consternado por sus palabras, pero mi esposo y yo pudimos entender los sentimientos de nuestro hijo menor. Fui el principal doliente, pero a nadie pareció extraño que mi cuñada no estuviera presente. Parecía que solo nuestra familia sabía que él estaba. Casados, no habían tenido una ceremonia de boda,
solo una luna de miel, así que tal vez ni siquiera los familiares se dieron cuenta. Incluso pensé que hubiera sido mejor si no se hubieran casado en absoluto. Era frustrante pensar que todos los bienes de Wesley podrían ir a parar a una esposa que ni siquiera apareció en su funeral. Lamenté no haber adoptado a mi hijo menor por Wesley antes. Con la ayuda del personal de Wesley's Lab Firm, logramos concluir con éxito el funeral. Invitamos a todos a la casa de Wesley para una comida. Expresamos nuestra gratitud, gracias a todos. Wesley puede descansar en paz ahora, justo cuando todos se sentían sombríos. Mi cuñada apareció con un llamativo abrigo rosa. Parecía haber programado su llegada para después del funeral. La enfrenté. ¿Qué estás haciendo aquí ahora? ¿Necesitas algo de nosotros? Con una gran sonrisa, anunció lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Para nuestra sorpresa, el personal de Wesley's Lab Firm se echó a reír, nuestra familia miraba con caras de desconcierto sin entender por qué los abogados se reían, pero mi cuñada los miró furiosa y comenzó a gritar que tan gracioso, que... Grosero, el abogado le respondió con enojo sonriendo porque ya no eres la esposa del presidente. Sabemos que el día antes de que el presidente colapsara, el divorcio se finalizó oficialmente como resultado de la mediación de divorcio. Me sorprendió esta nueva información y exclamé que estabas divorciada mirando a mi cuñada. La ley ahora mira ferozmente al abogado que reveló la verdad. Miró al amante que le había hablado apretando los dientes con frustración junto con el divorcio finalizado. También fue demandado por pensión alimenticia ya que el divorcio se debió a su asunto. Es justo. Mi cuñada miró al abogado y gritó enojada, no tengo que pagar la pensión alimenticia. La persona a la que le pagaría se ha ido a pesar de su respuesta confiada. Los expertos legales rápidamente contaron que los reclamos de pensión alimenticia son heredables, por lo que tendrás que pagar. Se lo dije a la hermana de Wesley, ese fue el momento en que me di cuenta de que era el heredero de Wesley con el divorcio definitivo y nuestros padres desaparecidos. Yo era el único que quedaba. Aceptando la situación les gritó a los abogados ya que estamos divorciados debería obtener la mitad de los bienes correctamente. Uno de los abogados con una mirada de incredulidad le informó cuando se finalizó el divorcio usted ya recibió un acuerdo. De Wesley, no es así, el recibo y esta casa comprada antes de su matrimonio no es parte de los bienes conyugales. No pude evitar sentir una sensación de satisfacción al ver que los abogados cerraron sus argumentos y luego, como si recordara algo que dijo con una leve sonrisa, ellos aún así el seguro de vida debo seguir siendo el beneficiario a pesar de estar rodeado de hostilidad. Mi cuñada sigue siendo Cal, lo cual fue impresionante, ella afirmó con confianza que había cambiado el beneficiario de la póliza de seguro de vida de Wesley a ella misma cuando se casaron, sin embargo, fue una mentirosa de inmediato. Refutó esto diciendo que Wesley era un hombre meticuloso, lo habría cambiado una vez finalizado el divorcio. Debido a esto, busqué en los documentos valiosos de Wesley y encontré la póliza de seguro de vida. Cuando mi cuñada vio esto, le arrebató la póliza de seguro de vida. Mi suegra soltó sus verdaderos sentimientos. Me casé con él pensando que era un abogado rico pero obtuve tan poco y ahora incluso tengo que pagar pensión alimenticia. ¡Qué gran error!, respondió un mentiroso severo. Wesley dijo lo mismo, se arrepintió de haber confiado en una agencia matrimonial y lo llamó un gran error. Wesley nunca me había mencionado esas cosas, pero aparentemente había sido abierto con sus colegas y subordinados, incapaz de discutir. Mi cuñada salió de su casa abatida. Más tarde supe que tenía que pagar la pensión alimenticia a plazos y que nunca trabajó en serio. Rápidamente comenzó a buscar trabajo, sin embargo, rápidamente renunció y se registró nuevamente en una agencia matrimonial, aparentemente en busca de un marido rico. Se las arregló para estafar dinero a un hombre para un supuesto matrimonio, pero él pronto se dio cuenta y la denunció a la policía. Los colegas abogados de Wesley me informaron que mi cuñada había sido arrestada por fraude matrimonial. Había ido a la oficina del abogado para preguntar sobre la pensión alimenticia impaga. Cuando surgió esta noticia, la abogada me dijo con expresión resignada ya que ella fue arrestada recibiendo pensión alimenticia. Podría ser imposible por un tiempo, sinceramente, no estaba interesado en la pensión alimenticia. Estaba más satisfecho sabiendo que mi cuñada obtuvo lo que se merecía.
Creí que Wesley hubiera querido que ella enfrentara una investigación exhaustiva y una sentencia dura al heredar inesperadamente el patrimonio de Wesley. Mi familia y yo nos mudamos a su casa unifamiliar. Todos estábamos encantados de mudarnos de nuestro apartamento alquilado a una casa unifamiliar. Ahora toda nuestra familia de alguna manera ha sucedido a Wesley, pero mi hijo mayor está estudiando más duro que nunca para convertirse en abogado y ver a Wesley. Colegas y subordinados muy inteligentes, mi cuñada pareció inspirarlo aún más hacia la profesión jurídica mientras no podíamos seguir adelante con la adopción. Espero que mi hijo mayor continúe con el legado de Wesley y se convierta en un abogado tan admirable como él, mi hijo menor.